Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? El brujo Azazel con ustedes. Bueno, para los que no me conocen. Bien. ¿Cómo andan, gente? Después de 7 días estoy acá con ustedes. Les traigo un tema muy, pero muy interesante, que es sobre la brujería y la humanidad. Pero en este caso, ¿cómo nace la brujería? ¿Sí? O sea que lo que ven acá es un machete que tengo, ¿sí? Para no olvidarme de algunas cosas. Entonces lo tengo acá como un guía. Como les digo, me paro frente a esta cámara y les hablo. No hay nada guionado ni nada y por eso no me da, digamos, ningún tipo de reparo ni vergüenza mostrarle que tengo aquí un machete, un papel guía para ir hablando. ¿Por qué? Vamos a hablar de historia. Sí, porque siempre hablamos de la brujería, de la magia, pero quizás no sabemos de dónde vienen. Entonces lo importante es que ustedes sepan lo básico, ¿sí? Al momento de consultar con un brujo, con una bruja, con maestro, con padre, con madre, o sea, más o menos tienen una idea. Es bueno remontarse a millones, miles de años atrás, ¿sí? En la época del medioevo. Imagínense dónde nace. No me voy a meter en la historia que significa medioevo y esto que lo otro. Vamos a hablar antes de Cristo y después de Cristo. O sea, antes que Cristo naciera, sobre brujerías, y después que vino Cristo al mundo, ¿cómo siguió eso? Bien. Y aquí es donde voy a usar esto, bien. Antes de Cristo, ¿sí? No era mal vista la brujería como tal, ¿sí? No era mal vista. Todo lo contrario, siempre el ser humano, nosotros, las personas, tuvimos esa curiosidad de lo desconocido, de buscar explicaciones y respuestas a diferentes hechos sobrenaturales, ¿sí? Que hoy por hoy se llama y lo investiga la metafísica, ¿sí? Entonces nace la brujería, ¿sí? El hombre, de cierto modo, empieza a manejar y a controlar las energías, que se llama, o le dicen, magia. Empiezan a controlar esos poderes de la naturaleza, ¿sí? De alguna u otra forma, y se produce lo que se llama brujería, ¿sí? Empieza a manipular las energías y manipulan a la materia, ¿sí? Ya sea para sanación, ¿sí? Para cosas buenas y cosas malas, ¿sí? Bien. De ahí viene la magia, por ejemplo, oriental, que eso al final del video vamos a hablar, Wicca, pero eso vamos a hablarlo al final del video, del por qué. ¿Sí? Bien. Eso es antes de Cristo. Después de Cristo, ¿sí? Nace el cristianismo, ¿sí? El cristianismo. Bien, en un primer momento la iglesia, el cristianismo, la iglesia, no lo veían como una amenaza a las brujerías. Se decía que, inclusive decían los papas, el cristianismo en sí, ¿sí? Que era una creencia de estas personas, de las personas, y que no corrían ningún tipo de riesgos, el cristianismo en sí, las creencias, y que no existía ningún tipo de daño. ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos. Ya estamos en el tiempo donde ya estuvo Cristo en la tierra y ya está la iglesia, el cristianismo. Bien. Empezaron a abrir los papas, papas.
Y empezaron a ver y a no gustarles ciertas cosas, ¿sí? De estas creencias de brujería, del paganismo, ¿sí? Creencias paganas. Decían algunos papas que cómo pueden creer en algo que no ven, que no existe. Y hasta que lo llamaron herejía y empezaron a ser perseguidas las brujas, ¿sí? Que todos sabemos, ya sea porque lo leímos, porque nos contaron, e inclusive en películas, ¿sí? Empiezan a ser perseguidas las brujas, ¿sí? Y bueno, estamos en la persecución. Y hay una falsa creencia que las brujas solamente eran mujeres, e inclusive ven en los libros de historias, en historias habladas. Cuando digo historia hablada es que viene de antaño, ¿sí? No en libros, sino contados de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, que eran mujeres, ¿sí? Y ven que fueron quemadas en la hoguera, ¿sí? Pero es totalmente falso, ¿sí? Totalmente falso, porque los hombres también practicaban la hechicería, ¿m? Practicaban la magia negra, practicaban la magia blanca, ¿sí? Hacían esas prácticas. Pero acá hay algo. La iglesia nunca reconoció eso, porque convengamos que sin herir susceptibilidades de las personas que nos están viendo, ¿sí? Sino que me remito a la historia, ¿sí? Que, bueno, la iglesia es machista, ¿sí? Entonces, como para perseguir y hacer tener miedo a esas personas, a esos pueblos, a esos grupos, empezaron a perseguir a las mujeres, ¿sí? Eran herejes, eran brujas, y la empezaron a relacionar con el diablo. Porque recuerden que antes de Cristo no se le conocía al diablo. No sabíamos quién era Satán, quién era Lucifer. No existía, ¿sí? Entonces, ¿quién habla por primera vez del diablo? El cristianismo. Como un ente malo, destructivo, que algún día vamos a hablar de eso, no estoy de acuerdo, ¿no?, en esto, pero bueno, que era malo, destructivo, esto. Entonces, a la mujer lo relacionan muy íntimamente con el diablo, ¿sí? Y empiezan a ser perseguidas. Bien. Se dicen que eran quemadas en las hogueras. En algunos casos sí, pero no siempre, no siempre. Vemos en libros, películas y todas esas cosas que usan la hoguera. Pero para esa época, para la Edad Media, ya estamos hablando de la Edad Media, les era muy, muy caro usar ese tipo de castigos, ¿sí? La hoguera. Era más fácil, más económico, y lo podían hacer a varias mujeres en ese mismo día, en esa plaza pública, delante de todo ese pueblo, de esa gente, la horca. La mayoría de las mujeres en la Edad Media, que eran consideradas herejes, brujas, amantes del demonio, eran ahorcadas, ¿sí? Bien. Es ahí donde se empieza, lógicamente, a esconder estos conocimientos que eran de boca en boca, no dejaban nada por escrito, lógicamente, por ser, primero que, bueno, para la Edad Media, no todos accedían a la educación, prácticamente nadie, un 90% eran analfabetos, así que era de boca en boca, ¿sí? Los conocimientos se pasaban de boca en boca, ¿sí?
de generación en generación. Bien. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esto empezó a ser un culto, sí, un culto, digamos, muy, muy selecto, muy difícil de encontrar, lógicamente, bueno, porque eran perseguidos, así como lo dije anteriormente. Bien, ¿qué pasa? En Occidente, o sea, aquí, llegan esos conocimientos, pero con la magia Wicca. ¿Qué es un conocimiento? Es una magia celta, ¿sí? Tampoco hay escritos ni libros, y si hay es muy poco de autores que han investigado, pero también esos conocimientos de boca en boca, ¿sí? Bueno, como hoy por hoy lo es el africanismo y todos esos conocimientos, ¿sí? En lo cual hoy por hoy predominan y existen en nuestra sociedad, ¿sí? Bien, la brujería pasó a ser satánica, pero nada que ver una cosa con la otra. Una brujería es una cosa, el satanismo es otra. Pero la iglesia, el cristianismo, ¿sí? Empezó a perseguir esos conocimientos y es por eso que se hizo como un culto y algo de muy difícil acceso en esos años de la Edad Media, ¿sí? E inclusive, estando en Cuba me han contado que en los años de la esclavitud, inclusive 60, 70, en los años 80 también fueron muy, muy perseguidos y era un culto secreto que no estaba, digamos, regulado por ningún tipo de leyes de culto ni nada de eso como lo está ahora, ¿sí? Bien, espero que lo estén, me estén siguiendo el hilo de esto, ¿sí? Bien, entonces, así llega la brujería a Occidente, ¿sí? Llega con la magia Wicca, ¿sí? Que son conocimientos celtas allá de Oriente. Bien. Después hay algo muy interesante que les quería contar de la magia, por ejemplo, que quedó en el inconsciente colectivo, ¿sí? En el subconsciente. En el subconsciente colectivo. Por ejemplo, de las pociones mágicas. ¿Vieron la bruja con una verruga acá revolviendo un caldero enorme y tirando un sapo y pelos de gato, así, lengua de víbora? En realidad, las pociones mágicas eran, y hasta en la actualidad son preparados con hierbas, elementos de la naturaleza, hojas, raíces, hierbas de la naturaleza. Pero cada brujo, cada bruja resguardaba ese secreto de esa poción con estos nombres, ¿sí? Lengua de víbora, pelo de gato, ojos de sapo y así, cola de conejos. Pero en realidad no es que iban y le sacaban el ojo a un sapo o le cortaban la cola a un conejo, etc. No. Le ponían a esa raíz, a esa hoja, a ese palo, a esa hierba, le ponían esos tipos de nombres, ¿sí? Entonces era muy, muy difícil descubrir el secreto de esa pócima que servía para curar, para abrir camino e inclusive para hacer algún tipo de maldad, ¿sí? Y hasta hoy, en la actualidad, siguen existiendo esos nombres. He aprendido en las religiones africanas de que siguen existiendo esos nombres. Religiones africanas, no, siempre hablando del Caribe, sí,
bueno, quiero contarle algunos nombres, pero no se me viene ninguno a la mente ahora. Pero eso era lo que pasaba con las pociones mágicas. Igualmente, hoy por hoy, hay líneas mágicas, conocimientos y cultos que trabajan con animales. Eso tampoco no es ningún tipo de secreto, ¿sí? Bien, espero que este video les sirva. No soy profesor, no soy maestro, no tengo la pedagogía, pero espero que me hayan entendido. ¿Sí? Espero que les sirva esto que les he contado. Lo que les tiene que quedar en la mente es que antes de Cristo esto no era malo, que existían estos conocimientos para la gente lo hacía libre. Porque las personas y los seres humanos siempre somos curiosos y queremos manejar lo que no conocemos, dominar lo que no conocemos, manipular las energías y así manipular quizás hasta el pensamiento y la voluntad de las personas. Pero bueno, al venir el cristianismo y vieron que manejaban muchas personas y ellos no querían eso, querían cristianizar a todo el mundo, entonces lo pasan como hacer como herejía, ¿sí? Los llaman herejes, ¿sí? Y siempre atacaban a mujeres cuando en realidad también había hombres. Pero por el machismo de la iglesia, bueno, siempre mujeres, ¿sí? Y lo relacionaron muy íntimamente con el diablo, con Satán, que es una creación, ¿sí? De la Edad Media del cristianismo. ¿Sí? Bien, este conocimiento, esta pequeña y humilde reseña histórica, les traigo hoy para que entiendan y sepan de dónde venimos, ¿sí? Y nuestra participación en la historia, ¿sí? Después, bueno, pueden leer o inclusive buscar películas de las brujas de Salem, ahí de Massachusetts, Estados Unidos, cómo fueron perseguidas, cómo fueron perseguidas por la iglesia, ¿no? Cómo fueron quemadas en la hoguera, ¿sí? Pero la mayoría eran ahorcadas, ¿sí? Por cuestiones económicas, en esos momentos les era más barato ahorcar que quemar. No sé, capaz que les salía caro, no sé, prender fuego, leña, etc. Bueno, pero la historia es esta. Espero que les sirva, que esto les sea de su agrado, ¿sí? Y comuníquense conmigo, ¿sí? Al 11 26 28 36 11, más 54 si no están dentro de Argentina. Bueno, les mando muchas bendiciones a estas personas tan especiales que se comunican conmigo de todos lados, especialmente de Paraguay. Les mando un gran abrazo, mucho cariño, muchas bendiciones, ¿sí? Así que bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Que el santo, que el Señor San la Muerte, los bendiga, los proteja con su manto. Por favor, siempre mucha fe, ¿sí? Es la única forma de salir adelante. Así que nos estamos viendo en un próximo video. Dale, chau.